Trazos y letras. Somos cultura. Les saluda Adriana Jiménez, bienvenidos a Trazos y Letras, donde todos somos cultura. La difusión de la cultura es uno de los objetivos primordiales de nuestra casa de estudio. Por eso hoy los invitamos a que se queden con nosotros a disfrutar del tema de hoy que se titula El espacio público en Tabasco es cultura. Vamos a ver la siguiente cápsula introductoria y enseguida regreso con ustedes. El espacio público, lejos de un tránsito vacío y fortuito de espectadores, debe establecerse como un territorio de expresión artística, política, social y, por tanto, cultural, combatiendo la especialidad virtual que amenaza con destruir los parajes de expresión tradicional. Como centros de experiencia, los espacios públicos han tenido diversas limitantes que impiden el aprovechamiento total de su potencial. Tales obstáculos van desde la imposibilidad de desplazarse al punto de encuentro a las restricciones impuestas ocasionalmente por los convocantes, sin contar el más grande adversario en la actividad pública, el desinterés. Parques vacíos, exposiciones artísticas desiertas, plazas repletas de sillas sin un auditorio. En caso contrario, donde las voces son obligadas a callar, la necesidad de comunicarse, de integrarse a un colectivo con el que compartan ideas y que han orillado incluso a la clandestinidad, se ven disueltos en la especialidad pública. Los grupos rechazados o restringidos reconstruyen su territorio, se recrean en las calles y parques, en señal de contienda. El espacio público les permite conectarse con el otro, ingresarlo a coloquios de divergencia. Fumihiko Maki, arquitecto japonés, dice: cuando la experiencia espacial significativa es compartida por un número de personas, esta es la génesis de un espacio público. No puede hablarse de un espacio público cerrado, restringido o coaccionado. Sería entonces un punto estéril, donde solo se crearían ideas repetidas y socialmente aceptadas, aprobadas por el grupo dominante. Se necesita la divergencia, la pluralidad de ideas que nutren a los expertos y a los legos en una relación autorreconocimiento. Se requieren espacios públicos para lo que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman llama sociedad líquida. En la actualidad, el espacio se reinterpreta. Dejan los edificios y calles para sumergirse en una red invisible que convierte a los espacios privados, reservados a la exclusividad e intimidad, en zonas de diálogo. Sus sugerencias y comentarios han sido parte fundamental de nuestra programación. Nos ha fortalecido y lo seguirá haciendo. Así que no olviden escribirnos a los números que aparecen en su pantalla a lo largo del programa. Ahora sí les presento a los invitados de hoy. Nos acompaña Giselle Angulo Noriega, es arquitecta. También está con nosotros Rubén Mondragón, también arquitecto. Maestro Hugo, vamos con usted. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos, estimado teleauditorio de TV UJAT. Esto es Trazos y Letras. Quiero decirle que hoy, precisamente, los trazos y las letras están vinculados al tema, el espacio público en Tabasco también es cultura. Y nuestros invitados especiales de esta tarde son la doctorante, no, más bien, los dos son doctorantes. Así es. La doctorante Giselle Angulo Noriega, profesora e investigadora de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, y el arquitecto Rubén Jacinto Mondragón, también doctorante, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a este programa. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pues vamos con la primera cuestión. Primero, ¿cómo ustedes pueden definir, cómo lo definen en su calidad de expertos en esta materia, el espacio público? ¿Cómo lo debemos entender? Bueno, veíamos en la cápsula muy bien resumida la noción de qué debe ser el espacio público y primigeniamente debe ser un espacio abierto, no privado, donde se encuentre lo diverso. Eso quiere decir los diferentes actuantes dentro de un tejido social, ¿no? Todos, podemos hablar desde edades, género,
asociaciones civiles o pertenencias, ¿no?, a las que estamos adscritos. Deberíamos podernos encontrar todos y no propiciar el choque, ¿no?, porque era lo que también veíamos en la cápsula, esta parte de las tribus urbanas, ¿no?, que hablaba algo del grupo que coacciona y se adueña de un espacio, ¿no? El espacio público debe ser diverso. Okay. ¿Qué no es espacio público? Al contrario. Esa es una pregunta muy interesante y hay algo que hay que recalcar, que por lo regular a nivel sociedad se confunde, se toma como sinónimos. El concepto de espacio y el concepto de lugar son totalmente diferentes. Entonces, cuando uno empieza a proyectar a partir del razonamiento del lugar como algo medible, como trazas, calles, etcétera, etcétera, se pierde la noción de espacio público. Entonces, una de las características importantes es esa, ¿no? Entender que debe haber una significación y una apropiación y una conexión, ya sea de recuerdos, y a partir de esa conexión de recuerdos se empieza a hacer una cohesión social. Eso es también muy importante que se entienda de esa manera. Si no, se empiezan a dar diferentes efectos negativos, ¿no? Y ejemplos tenemos varios, pero eso lo iremos desarrollando poco a poco con el tema por ahí. ¿Por qué debemos interesarnos? ¿Por qué la ciudadanía debe darle un valor al espacio público? Bueno, inicialmente la noción, si nos vamos a la etimología, ciudad, construye la palabra civitas, ciudadano. Todos deberíamos estar interesados realmente en construir espacio público. Es lo único que hace a la ciudad. Algo que decía Jan Gehl es que el espacio público tiene que ver con las actividades que realizamos como comunidad y eso iba conformando a la ciudad como objeto. Sin embargo, ahora construimos primero la ciudad y damos espacios a veces residuales, a veces como un equipamiento para que las personas hagan estas actividades de encuentro. Entonces ahí viene la primera fractura, ¿no? No sabemos qué es aquello que nos están dando, no sabemos ni qué es el espacio público y es importante para construirnos realmente como ciudadanos, no solamente como el habitante de la ciudad o el que está en una ciudad, sino ciudadanía. Pero hay un contraste, hay indiferencia hacia los espacios públicos. Tan es así que no se visitan, no se frecuentan, y estoy hablando de un alto porcentaje de la población. Ocurre, ¿no? Sí, de hecho es precisamente, y retomando la pregunta anterior que usted comentaba, ¿por qué la ciudadanía debe interesarse en los espacios públicos? No solo la ciudadanía, sino todos los organismos que estén involucrados, tanto públicas, instituciones, estamos hablando de universidades, como gobierno. La historia nos los marca. Todo el mundo conocemos la civilización romana, ¿no? La importancia que tenía como civilización, pero esa importancia y todo ese razonamiento, esa estructura cultural que se fue dando, salía de los espacios públicos. Las termas, los baños públicos de los romanos eran espacios públicos. En las termas se desarrollaban discusiones culturales, políticas y sociales. Hasta ese nivel llegaba ese espacio como tal. O sea, no era nada más un espacio de aseo, sino era una construcción pública, había un acceso, una diversidad y habían conexiones, flujos, interacciones. Y eso es precisamente lo que nos está faltando. Y más en nuestra sociedad, en esta sociedad, tal como lo menciona la cápsula, esta sociedad líquida, ¿no? Que lo que busca es la rapidez, lo inmediato. Se están perdiendo características que como seres humanos necesitamos, ¿no? Entonces esas características deben de partir precisamente del espacio, entendiendo el espacio y el espacio público en específico como una relación de conectividad, en donde no solo las familias, no solo los jóvenes, sino todos los estratos sociales lleguen a establecerse y lleguen a crear comunidad como tal. Lamentablemente, y si nos enfocamos aquí en Villahermosa, son pocos los lugares donde podríamos decir que es un espacio público. Tenemos espacios y lugares donde llega la gente, está, pero de la misma manera como llega, se va. No existe toda esta cohesión social, no se ha dado, no se ha... Por ahí hay ciertos chispazos, vamos a llamarle, ¿no? Que se empiezan a vislumbrar, pero todavía falta trabajarlo mucho, ¿no? ¿Qué requisito deben cumplir estos espacios para dar el salto a espacios públicos culturales? Justo también retomando la pregunta anterior, ¿no? La parte de indiferencia. Tiene que haber una cohesión en el diseño o en el programa que se quiere hacer en ese espacio, para que sea espacio público, de identidad.
trabajar con la cuestión simbólica, el bagaje histórico, la memoria de quienes van a habitar ese espacio. Cuando no hay nada que conecte al habitante con aquello que se le está dando físicamente, empieza a haber ese alejamiento. ¿Qué tiene que haber para que sea una condición cultural? Primero, cuando nosotros diseñamos, que era lo que decía Rubén, tiene que haber interés por parte de quienes del Estado, ¿no? Quien es el que tiene la posibilidad de construir. Pero también tenemos esta otra parte de la comunidad que tiene más consciente su cuestión simbólica histórica. Entonces, primordialmente, para los que tanto queremos hacer un espacio público agenciado desde la comunidad como desde el Estado, tener en cuenta el bagaje cultural, la memoria, la parte simbólica e identitativa de a quien se le está dando ese espacio público. Si no, vamos de nuevo a esta indiferencia y también a esta falta de contenido que llame a ese tejido, a ese grupo social para construir cohesión. Hay cultura desde el momento en que, bueno, tenemos ahorita un chispazo de los que decíamos que es muy valioso, Ciudad de Colores. Ellos trabajaron con una cuestión simbólica. Su primera imagen fue la imagen de Chicoche, es un símbolo, es una cuestión cultural, ¿sí? Y ellos fueron enlazando con otras representaciones de la cultura, ¿no? Desde el arte nos vamos al muralismo y entonces empiezan a hacer toda esta dinámica y empieza a funcionar no solamente como una muestra de arte mural, graffiti, sino también de la parte simbólica, ¿no? A todos nos contacta un poco, aunque no queramos, Chicoche, o tenemos esta otra parte del Ixbolón, que es de las cuestiones, de las leyendas que nos conforman a la región de Tabasco, al territorio de Tabasco. Pero aparte, Chicoche vivía por esa zona. Sí, ¿no? Hay toda una conectividad, que era lo que decía Rubén, ¿no? Tenemos que ver todas estas conectividades que van a conformar el espacio. El gran error, creo yo, de los arquitectos o del Estado que da el espacio público es que creemos que vamos a poner algo medible y va a funcionar. Y no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque es un elemento social, al final de cuentas. Ahí tiene que haber un articulador con la cuestión social y tiene que ver con el simbolismo, la historia, la identidad. Muy interesante. Vamos a seguir con la conversación aquí en Trazos y Letras. En el siguiente bloque estaremos profundizando más en el valor simbólico de estos espacios, como el que ya dieron cuenta, Ciudad de Colores, y otros más. ¿Cómo andamos en ese sentido? Haremos un balance. Gracias por estar con nosotros. Esto es Trazos y Letras. Escriba, manden sus mensajes. Nosotros con mucho estaremos atendiendo a ellos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir disfrutando de este 16 de octubre, este lindo otoño, en la conversación con Giselle y con Rubén. Muchas gracias. Por favor, profundicemos en el tema de los simbolismos. ¿Qué parques o qué espacios públicos son los que realmente mantienen, conservan ese simbolismo y motivo por el cual la gente acude? Pues hablando de Villahermosa y el que está en boga y de la contemporaneidad, tal como lo comenta Giselle, es Ciudad de Colores. Ciudad de Colores hasta ahorita es la punta de lanza, o de hecho a nivel nacional ya hay una repercusión muy fuerte sobre esta construcción del espacio público. Y lo interesante y la lección que nos da Ciudad de Colores es que es un espacio que no está construido, es decir, no hay un arquitecto o un urbanista que metió las manos en él, todo lo contrario. Ciudad de Colores surge a partir de la iniciativa de artistas plásticos, visuales y su relación con la comunidad. Y eso es lo importante y eso es lo que genera precisamente la apropiación del lugar, porque los mismos habitantes se sienten identificados a partir, lógicamente, del mural de Chicoche, que es el que detona todo esto, y se empieza a dar todo un efecto dominó. Comentaban en uno de las pláticas que tuvieron los organizadores, los artistas plásticos, que era muy interesante porque se subían a pintar los murales y de repente cuando bajaba encontraban un chicle o un vasito de agua
o algo, comida, sin que ellos se lo pidieran a la gente. ¿Qué estamos hablando ahí? Que la gente empezó a entender la importancia y el valor que tenía lo que estaban haciendo ellos como artistas para su comunidad, en este caso para los condominios de la unidad habitacional. Y esto fue repercutiendo a tal grado que calles más adelante, el colectivo Tomate también genera una construcción de murales, es decir, la pintura como tal, sin necesidad de llegar a una construcción tangible de juegos infantiles, y todo esto permite que el espacio público se dé a tal grado que los niños empiezan a jugar cerca de los murales, se empiezan a identificar y se está creando un significante, es decir, va a haber más adelante un recuerdo altamente permisible y sobre todo muy arraigado en los niños, que van a tener un amor hacia ese lugar y por lo tanto lo van a cuidar. Esa es la importancia del espacio público como tal, a diferencia del parque lineal, que es un espacio medible. No es espacio, yo lo llamaría lugar. Es algo medible, está diseñado. ¿Medible en qué sentido? ¿Medible en qué sentido? En que hay una cuadra, tantos metros cuadrados, aquí está la zona de juegos, la zona donde vas a estar y la zona donde vas a Está muy claro el límite. Está muy claro el límite, pero no existe este juego lúdico. Este juego lúdico, esta conexión, esta relación donde el tabasqueño, tenemos que partir de ahí para entender el espacio público, cómo es el tabasqueño, cuál es la idiosincrasia del tabasqueño, qué es lo que nos hace ser tabasqueños. Si entendemos eso, podemos hacer espacio público desde la cuestión gubernamental, no solamente la construcción medible. Y se ve claramente que las diferentes horas que vemos el parque lineal está vacío. Solamente son muy puntuales los lugares. Tenemos también el otro ejemplo que es Plaza de Armas. Bueno, la arquitecta Giselle nos podría hablar sobre también qué pasa el fenómeno de Plaza de Armas, porque es otro de los espacios públicos que también tuvo sus altas y sus bajas, ¿no? Usted, si quieres comentar algo. Aunando con la parte del parque lineal. En el parque lineal no hubo un estudio del contexto, ¿no? De la cuestión simbólica. ¿Cuál es la cuestión simbólica a la orilla del río? A eso iba. Por siglos nosotros tuvimos un vínculo con el río. ¿Cómo? Se trabajaba en los playones, en el barrancón, y eran los barcos. No hay ninguna reminiscencia a eso. Hicieron un parque lineal, muy al modelo, sembramos esto aquí, sí, ponemos tartán, ponemos estos juegos. ¿Dónde se ubica la gente? En los juegos. ¿Por qué? Vamos a retomar a Gel, y él decía, bueno, el espacio público se alimenta de las actividades sociales, y una actividad social primordial es el juego. Y los niños mantienen activo este lugar. Si no fuera por los juegos, ese lugar estaría totalmente muerto, como fue su antecedente el SETMA, ¿no? Hasta que no hay como estar inyectando actividades por parte de quien hace el espacio, nadie llega. Entonces, aquí los juegos son los únicos que funcionan. Nos vamos a Plaza de Armas y sucede lo mismo, es la parte lúdica del juego, la actividad social de los niños que cohesiona a los adultos. ¿Qué sucede con las fuentes, no? Que fueron en algún momento criticables, porque había quedado la plancha de concreto completamente, otra vez una falta de entendimiento del contexto de quién es el tabasqueño y qué es el territorio tabasqueño, ¿no? Inicia como una plancha de concreto, pero cuando se empiezan a encender las fuentes, que fue el gran acierto del arquitecto, se convoca al juego. El juego es una actividad social. Los niños tienen... Una convocatoria informal. Sí, claro. No hay nadie que te diga... Podríamos hablar de los sistemas emergentes, pero bueno, se podría hacer un segundo capítulo de este programa. Entonces, con el juego llegan los niños y son los padres que empiezan también a hacer conexiones, ¿no? Todos los que están de espectadores, que bueno, hay un límite en la edad o en la idea de que yo no podría como adulto estarme mojando, pero todos los que son los padres espectadores empiezan también a construir comunidad, ¿no? Y empezamos a ver que todas las tardes llegan los niños a nadar al área... A mojarse. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es un simbolismo, quieran o no, es un arquetipo del tabasqueño, el agua. Y realmente son pequeñitos, jovencitos del pueblo. Claro. Es decir, ahí no se congrega personas de clase media alta, ¿no? Hay una distinción ahí social. Claro. Es todos los que viven alrededor que en algún momento, ¿qué pasa con todos los centros? Se vuelven comerciales, ¿no? Dejan su calidad de hábitat y se vuelven casi todos centros comerciales. Entonces esa gente que queda viviendo ahí en el centro, ¿a dónde va? Se les quita de pronto todo este espacio público que había. Claro.
y lo vuelven a retomar. Sí, eso es interesante porque volviendo con Plaza de Armas, el fenómeno del agua de los niños es algo que un filósofo que se llama Michel Foucault hablaba sobre los espacios otros o las heterotopías, es decir, esta construcción, este espacio otro, el espacio no medible, el espacio no configurado, que se empieza a cuestionar a partir de la relación del ser humano con el contexto, con el entorno. En este caso es el juego lúdico del agua. O sea, el arquitecto, no sé si lo haya pensado así o no, de que los niños iban a llegar a mojarse por el calor tan fuerte que tenemos aquí en el estado, pero se hizo, se dio, y eso fue lo que generó que Plaza de Armas, después de ser un parque, no en semiabandono, pero sí con características muy limitadas, que nadie lo visitaba, empezó a llegar la gente, o sea, y llegaba de manera masiva. Entonces, eso se permite y nos permite, lógicamente, entender que el espacio público se puede generar. Y existen las maneras. Y tenemos que entender cuáles son estas herramientas y cuáles son estas linealidades y estas conexiones que nosotros tenemos. Esos niños, volvemos a lo mismo, van a tener ese recuerdo muy fuerte. Una anécdota personal, yo tengo un recuerdo muy fuerte de Plaza de Armas porque mi padre trabajaba ahí y yo jugaba, entonces y siempre mis recuerdos están en ese punto de la ciudad, ¿no? Para mí hay un espacio público muy fuerte desde mi percepción. ¿Qué podías jugar? Sí. ¿Qué podías jugar ahí? Podía jugar lo que yo quisiera. Recuerdo perfectamente el kiosco, ese kiosco tan hermoso. Lo jugaba, lo utilizaba para naves espaciales, para correr, para esconderme. Toda la tarde para mí Plaza de Armas era mi mundo. Entonces también los jóvenes que están con la patineta o con sus patines de línea o los bailarines, sí, ellos están construyendo. Ellos están haciendo espacio público, están habitando a partir de una cuestión simbólica de lo que creen ellos, pero también a partir de la heterotopía. El espacio, como decía Rubén, ese espacio que en el caso de los niños es una fuente, se convierte en muchísimas cosas más, empieza a adquirir otras calidades y otras conceptualizaciones, se va construyendo otro tipo de memoria. No es solamente la fuente, ¿no? Ese lugar donde yo jugaba a que era un barco, a que estaba en la playa, a que estaba en el río, ¿no? Va cambiando esa calidad espacial que se le da. Y en el caso de los adolescentes con la patineta, claro, para ellos empieza a ser la construcción de cuando lograron quizá hacer algún tipo de pase de los que hacen, entonces va construyendo identidad y memoria. Entonces es un lugar que puede ser querido, apropiado y cuidado. Estos dos conceptos que faltan tocar, la territorialidad y la intervención, ya quedan aplicados aquí. Prácticamente, es decir, para que exista el concepto, entender la territorialidad como concepto a partir de la cuestión filosófica, porque es importante también eso. Uno como arquitecto o como urbanista no puedes concebir un espacio sin entender la cuestión filosófica, sociológica y antropológica, porque a partir de ahí es que se puede dar la concepción. Esta parte de territorialidad es lo que nos va a permitir, desde el concepto filosófico de Deleuze, Deleuze nos dice que la territorialidad es la apropiación del lugar o del espacio, a partir de los sentidos, lo que tú ves, el olfato, lo que tú sientes, lo que tú palpas. Si no existe esta conexión como tal, no existe una territorialidad, y a partir de esta conexión de territorialidad es que se empieza a concebir el espacio. Vamos nuevamente con los ejemplos que tenemos. ¿Qué pasa con el parque lineal? No existe una territorialidad, es decir, no se hizo un estudio de cuáles son los, vamos a llamar, juegos o las actividades que los jóvenes hacen actualmente. No existe un lugar para el skyboard, no lo hay. No hay un lugar para poder acampar, por decirlo. Pero es parte del reto de ellos, ¿no? Sí. Intervenir, como también que posicionarse, adjudicarse el lugar, apropiárselo. Sí, pero no les dan ese lugar, o sea, no está concebido para ellos, no está concebido para los jóvenes. O sea, hasta el día de hoy no sé para qué fue concebido. Sí, no fue concebido, pero es parte del desafío de ellos, ¿no? Sí, también que viene sería la otra parte interesante, ¿no? Que pasó en Ciudad de Colores, el agenciamiento. Yo creo que el espacio público se va construyendo y cada generación va añadiendo algo, ¿no? Esa es como otra parte de la heterotopía, que es flexible. No es algo establecido, sino que puede ser algo modificable y puede permitir la intervención. Así es. No, este programa sin duda tiene que ser para más. Tenemos que volvernos a ver para seguir platicando de esto, porque definitivamente Tabasco necesita
quizás inventarse algunos símbolos como para que este parque lineal Así es. adquiera significado. Estudiarse. ¿Qué les parecería un barco museo ahí? Claro, hay muchas maneras. Tenemos el Tendría mucho barco sentido. de Tomás Garrido. Un muelle museo también. Claro, había muchas cosas y de verdad, si nosotros le preguntáramos al otro a quién habita, te dan las respuestas. Simplemente es que no hemos sabido escuchar, que esa es otra gran falta de los arquitectos. Diseño participativo. Muchísimas gracias. gracias a usted. por su participación, arquitecto Giselle, arquitecto Rubén, doctorantes. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Trazos y Letras. Yo les quiero recordar que a continuación, a las 8 de la noche, siga por favor el Festival Cervantino a través de TV4 de Guanajuato y por supuesto a través de TV UJAT. Aquí les invitan a ver el 46º Festival Internacional Cervantino. Hasta la próxima.